paciente femenina de 43 años de edad que se venía estudiando en varios servicios, no acá de la ciudad de Santa Fe, sino que se había ido a Rosario, y se arrojaron, bueno, los diagnósticos presuntivos por los motivos de consulta que ella venía diciendo, por una vasculitis y por un síndrome nefrótico se había estudiado y se había hecho una PANTAC. Viene a nuestro consultorio por una imagen que informaba una MOE pancreática, que en esa PANTAC había salido, y una diabetes de reciente diagnóstico. Estaba medicada con glargina, 16 unidades, y había hecho un debut de diabetes con una cetoacidosis. Entonces, esta paciente viene con ya una tomografía que informaba una imagen a nivel de cola de páncreas, y a su vez nos refería irritabilidad, pérdida de peso, obesidad centrípeta, debilidad en miembros inferiores, edema también en miembros inferiores, por eso se arrojó el diagnóstico de síndrome nefrótico en un momento, y bueno, a su vez nos niega síntomas gastrointestinales. Cuando le recibimos al examen físico, vemos una paciente con, bueno, apática, con fascia de luna llena, alopecia, hirsutismo, jiba dorsal, y el abdomen era globuloso con las estrías rojo-violáceas. También tenía estos edemas en miembros inferiores, miopatía proximal y un abdomen blando, depresivo, indoloro. Esta es la tomografía que nos traía. Ahí se puede ver la imagen en la cola del páncreas. Medía aproximadamente 40 milímetros y decía que tenía una calcificación focal y un comportamiento hipovascular. Las glándulas suprarrenales eran normales. Ahí está. Ahí Es se puede ver. la imagen que está ahí señalada. Bueno. Bueno, tenemos una paciente polisintomática y signológica, donde se destaca la alteración endocrinológica evidenciable a la clínica con un síndrome de Cushing, psicológica, era una paciente con alteraciones psíquicas evidenciables, en un momento con apatía, en otro momento con excitación, un cambio de conducta, y con un laboratorio que también presentaba algunas variables, como ya vamos a ver. ¿Qué le harían ustedes como método colaborador? Ya lo único positivo hasta ahora es que es diabética, que tiene un Cushing, que tiene alteraciones psicológicas y que tiene ese tumor en la parte distal del páncreas. ¿Alguna opinión de los presentes? Sí. Bien, buen día, doctor, ¿cómo le va? Soy Fernanda Buenos días. Garzano. Acá estamos contentos, presentes con el doctor Stati y todo el servicio, contentos de volver a estos Ateneos. Bien, una paciente joven, pero bastante compleja por lo que se ve. Impresiona tener un síndrome metabólico. La primera consulta es si la estuvieron estudiando en conjunto con la gente de endocrinología para ver si hay algún hallazgo de alguna hormona funcionante. Sí, conteste. Bien. Bueno, nosotros en primera instancia lo que hicimos fue solicitar un laboratorio más que nada porque teníamos una paciente que al examen físico, si bien se evidenciaba el síndrome de Cushing, necesitamos de un diagnóstico bioquímico, y por el otro lado una paciente diabética con un debut de cetoacidosis diabética, por lo cual por un lado solicitamos una hemoglobina glicosilada con un RAC, un péptido C y el GADA, y por el otro lado, para el síndrome de Cushing, solicitamos un cortisol libre en orina, el test de Nugget, cortisol salival al final no se pudo realizar, y la ACTH. Sí. Eso inicialmente fue lo que solicitamos. ¿Cómo pasa? Y dentro de estos, ¿qué hallazgos positivos tuvieron? Eso fue el laboratorio solicitado, un hematocrito de 27,7, en donde se evidenciaba una anemia hemoglobina de 8,5, glucemia 1,61 gramos por decilitro, una hipopotasemia de 2,7, una hemoglobina glicosilada de 8,9, el GADA fue negativo, el péptido C también negativo, con 0,6 arrojó el resultado. Función renal normal, una urea de 0,5, CREA 0,8,
El rango de albúmina creatinina fue de 10, el cortisol libre urinario alto, el test de Nugget fue positivo y la ACTH también que arrojó fue elevada. Entonces, inicialmente en cuanto... sí. Estos resultados del cortisol libre urinario se volvieron a pedir, o sea, en 2 o 3 instancias para confirmar que Entonces, inicialmente, en cuanto a, por un lado, paciente diabética, necesitábamos saber más que nada el origen de esa diabetes, una paciente de 43 años, insulino requiriente desde el momento 1, lo que se solicitó fue el GADA, que fue negativo, por lo cual el ADA fue descartado. Luego se solicitó el péptido C, que también fue negativo, el tipo 2 también descartado, el tipo 1 también por el tipo de presentación, la edad de la paciente fue descartado, entonces nos orientamos más hacia una diabetes secundaria. En cuanto a lo que es síndrome de Cushing, por el otro lado, que también estamos hablando de Cushing en cuanto a un estado de hipercortisolismo, y hablando un poco de los corticoides, generan gluconeogénesis y glucogenólisis hepática, que nos podría justificar un poco la diabetes secundaria, que fue nuestro diagnóstico presuntivo a partir de los resultados obtenidos. Y en cuanto al síndrome de Cushing, saber que es ACTH dependiente o independiente, la gran clasificación. Entonces, en un primer momento, nosotros habíamos pedido el cortisol libre en orina, que arrojó 1776,32 microgramos en 24 horas, y un test de Nugget que nos informaba del hipercortisolismo en la paciente. Entonces, procedemos a realizar una CTH en donde fue 463 picogramos por mililitro, entonces ahí ya teníamos, o es una enfermedad de Cushing, o es un síndrome de Cushing de una causa ectópica. Entonces, ahí. Tranquilo. Bueno, estoy yendo muy rápido. La parte tecnológica. Bueno, se están descartando. Ahí. Ahí está, ya. Bien, entonces, pensando en una enfermedad de Cushing, solicitamos una resonancia de silla turca, que ya se había realizado en 2 oportunidades, en donde nos descartaba un tumor hipofisario, por lo cual se descartó una enfermedad de Cushing, y se solicitó la cromogranina A, que es un marcador tumoral de los neuroendocrinos, por lo cual no lo autorizó la obra social, así que no se pudo realizar. Entonces, ustedes, ¿qué realizaría? A ver si tenemos un resumen aproximado hasta ahora de cómo lo vimos al paciente con estos datos, si hubieran pedido otra cosa o qué seguirían haciendo. Lo escuchamos. Yo le haría una ecoendoscopía. Bien. Una ecoendoscopía. Sí. El doctor Stati está aportando que agregaría una ecoendoscopía. Para buscar con una biopsia de la formación Claro. o simplemente para identificar mejor la característica de ese tumor pancreático. Cierto. Las dos cosas, doctor, para biopsiarlo y para caracterizar mejor la localización, la relación con órganos vecinos. ¿Le cambiaría algo la conducta? Le pregunto al doctor. No sabemos bien si esto tiene ACTH, tiene como un síndrome paraneoplásico. Esto podría ser secundario a un adenocarcinoma. Acá hay que diferenciar si lo que tiene es endocrino, ahí en el páncreas, el tejido adrenal ectópico, o si es un adenocarcinoma de páncreas que tenga un síndrome paraneoplásico. Yo creo que hay que definir si estamos ante un adenocarcinoma de páncreas o no. ¿Me pudo escuchar, doctor? Sí, estamos muy buena el comentario de Miguel, del doctor Stati, muy bueno, porque realmente la ecoendoscopía nos permite no solo tener una idea de los contornos del tumor, sino el contenido y también una biopsia que nos puede ayudar para un diagnóstico más oportuno. ¿Alguno haría otra cosa? Pues están todos de acuerdo. La parte endocrinológica, ¿tienen alguna inclinación como vamos hasta ahora o le pedirían otro estudio? No sé cuál faltaría. Además de la ecoendoscopía, agregar una estadificación general, ¿no? Que no sé si la tenemos hasta el momento. Tag de Correcto. tórax. ¿Y cómo lo haría la estadificación general? ¿Con qué?
Y marcadores tumorales y una tomografía de tórax, por ejemplo, nos podría aportar datos. Correcto. Muy bien. Seguimos lo que hicimos nosotros. Sí, en la tomografía que la paciente trajo ya tenía una tomografía de tórax. Se le había hecho una PANTAC y lo único positivo fue el tumor de cola de páncreas y bueno, se prestó atención a suprarrenales también, tórax, no evidenciaba secundarismo, digamos. Bueno, la paciente ya estaba en realidad en plan quirúrgico, entonces lo que se planteó hacer era estabilizarla metabólicamente. La paciente tenía una diabetes muy lábil, entonces se intensifica el tratamiento con insulina y también se dan medidas higiénico-dietéticas. Empieza el tratamiento con el ketoconazol y como habíamos dicho previamente, la paciente tenía mucha irritabilidad y terminó, digamos, en una psicosis esteroidea, por lo que se deriva al psiquiatra. Bueno, también se realiza la evaluación cardiológica prequirúrgica. Entonces, decidimos en común acuerdo con el anestesiólogo, con los clínicos, la endocrinóloga, hacerlo por vía abierta. La paciente no estaba en buen estado general y dominaban los factores endocrinológicos que no se podían neutralizar con comodidad. Se logró un estado donde de común acuerdo decidimos llevar la cirugía. Sí, y bueno, para destacar esta paciente, como tenía el síndrome de Cushing y toda la labilidad metabólica, tiene mayor riesgo, entre un 3 a un 4% de mortalidad perioperatoria. Se decide realizar la pancreatectomía, se hace córporo caudal, se conserva el vaso, y esta es la pieza quirúrgica. Y la paciente evoluciona favorablemente, aproximadamente al 6.º día del postoperatorio, se va de alta con excelentes controles de glucemia, sin requerimiento ya de insulina y con, bueno, tolerancia a la dieta vía oral. Después recibimos la biopsia de la lesión, nos informa un tumor neuroendocrino pancreático, grado 2-3, con el tamaño del tumor era de 5,5 centímetros de diámetro máximo, mitosis de entre 15 a 21 por milímetro cuadrado, y tenía invasión angiolinfática y perineural. El margen quirúrgico era libre, pero estaba a 0,3 centímetros. También teníamos 3 ganglios linfáticos reactivos y bueno, nada. ¿Qué haríamos en estas circunstancias? Ya tenemos la biopsia con la cirugía que nos cambió al paciente rápidamente. Evidentemente estamos con otro tipo de paciente en un estado general recuperándose y con esto nos quedamos conformes o le pediríamos alguna otra cosa. ¿El paciente dice que mostraron? Sí, 43 años. No, pero contale si la paciente es la de la imagen, esa placa que mostraron, No. o eso era. Sí, es la misma. No, la imagen de la. No. No se dejó sacar foto. No se dejó La sacar. paciente no se dejó sacar foto. 43 años con el síndrome de Una foto real. tomografía que mostraron. Sí, pero con 43 años. 43 años. Ah, no, era una foto. Una foto porque estaban haciendo una evaluación cardiovascular. No, preguntaba acá el doctor Stati si la foto que tiene haciéndole el electro era la paciente, pero no. Es ilustrativa. Es una foto representativa. Okay. No. O sea, yo creo que para esto nos hubiera servido la biopsia, porque, bueno, ellos conservaron el vaso, pero quizás en otras condiciones uno no lo hubiera conservado. Y sabiendo que es un neuroendocrino, un neuroendocrino con un potencial maligno. Pero bueno, sí. Me parece que el tratamiento ya está hecho. Lo que me llama la atención es la estabilización de la diabetes. ¿No necesitó más insulina la paciente, por lo que entendí? No requirió más insulina. Ella tenía glargina. Era como si fuera un tumor funcionante. Claro. Totalmente. Un tumor endocrino funcionante. Totalmente.
Seguimos. ¿O qué harían ustedes? ¿Le pedirían algún estudio inmunológico? ¿Se dejan conforme con este diagnóstico de la anatomopatóloga? Terminamos el caso. Con el tumor fuera ya. La paciente está mucho mejor, pero nos faltan algunas cositas. Adelante, doctora. Bueno, para terminar de tipificar la lesión, se decide pedir inmunistoquímica, reforzando, digamos, el diagnóstico de la biopsia, informa sinaptofisina positivo, es decir, un compromiso por una neoplasia neuroendocrina, con un índice de proliferación celular con un Ki-67 de 15%. Nos habla de un grado 2 de tumor. En las imágenes de abajo se ven que es una proliferación monomorfa de células núcleo sal y pimienta con un citoplasma delimitado por tractos fibrosos. Y hace poquito recibimos el informe de ayer en realidad, que el tumor era positivo para un tumor neuroendocrino productor de ACTH en aisladas células. Entonces, el paciente ya venía estudiado por endocrinólogos, por cirugía general, clínica médica. Lo que quedaba pendiente, que en una primera instancia no se había autorizado, era la cromogranina A. Esta vez sí se autorizó, ya estaba una paciente que tenía la biopsia más que nada, entonces se autorizó. Nos dio un valor de 800 nanogramos por mililitros, siendo el valor normal menor a 36. Y la paciente, este es, es el marcador de los tumores neuroendocrinos. La paciente se reevalúa al mes con un nuevo laboratorio, tiene estabilización de perfil hormonal, metabólico, ella está mucho mejor en la parte psicológica. Y lo que quedó pendiente es el octroscan con tecnesio, que todavía no se autorizó en realidad por la obra social también. ¿De acuerdo? ¿Quieren preguntar algo, doctora, doctores? Hasta ahora es un caso aislado, muy poco frecuente, Sí. donde se suman algunos síndromes a una patología confirmada, que era el tumor del páncreas, donde perfectamente se podría haber hecho la ecoendoscopía como método, ayuda diagnóstica en todo sentido. Nosotros tenemos ecoendoscopía. La paciente era muy especial, muy especial. Cada estudio era prácticamente un parto distóxico, difícil de recompensar. Así que eso lo hacía más importante resolver. ¿Alguna opinión? Nosotros ya estamos convencidos que la paciente mejoró muchísimo. Lo que queremos saber de que no exista, se va a volver a repetir el valor de la cromogranina para ver si realmente esto es porque va en descenso, porque no teníamos el inicial, o porque puede haber algún otro tejido ectópico dando vuelta que no fue diagnosticado en la primera instancia. ¿En cuánto tiempo fue esto? De 800. ¿Cuánto tiempo llevaba postquirúrgico, doctor, el de 800? Al mes de la cirugía. Al mes. Mes. Bien. La ventaja es que lo van a poder seguir con la evolución de la cromogranina y eventualmente con la diabetes o la recidiva del Correcto. Igual a mí me parece que no estaría de más hacerle más que un octroscan que no digo que no sea útil, pero que va a ser no tan fácil de leer. Y ver que no sea múltiple, digamos, el neuroendocrino. Quizás hasta que le autoricen y todo, pasan 2 meses, le pueden hacer la cromogranina y ver si bajó. Sí. Bueno, ya está. Pero digamos, la ecosofía me parece que sigue teniendo valor. Si no se hizo en el intraoperatorio. Si en el intraoperatorio le hicieron una ecografía pancreática, bueno, pero no sea cosa que tenga micro, que sea múltiple. Ectópico. Lo que tiene de ventaja es que la mejoría clínica y por laboratorio fue notable. Claro, cuando empeore quiere decir que Si hay alguna, sí, pero no está de más el octroscan con tecnesio, sería bueno tener de base, por lo menos para el seguimiento de esta paciente.
Sí, a favor de que, digamos, que la conducta quirúrgica fue curativa hasta ahora, es que la paciente tiene una CTH repetida en 2 oportunidades, normal, cortisol libre urinario normal, hemoglobina glicosilada normal, y un péptido C de 3 para un previo de 0,6 con automonitoreo glucémico normal. O sea, como que hablaría de que con la resección del tumor se resolvió la cuestión endocrinológica, por lo menos hasta el momento. O sea, Sí, sí, es muy eligiendo favorable. eso también. Ahora, la alteración psiquiátrica que tiene, ¿era de base o ustedes No. tienen alguna relación con este síndrome metabólico que ella hacía? No, es directo, después de que tuvimos, bueno, la CTH tan alta, la paciente empieza bien irritable, con tendencia al llanto, pero en las consultas cada vez se puso más agresiva y se deriva a psiquiatra, quien diagnostica una psicosis esteroidea, y se asocia en el 65% de los casos, o sea, en el 65% de este tipo de presentación con ACTH tan alta, hipercortisolismo tan alto, los pacientes desarrollan psicosis esteroide. Así que, y ahora está haciendo vida normal la paciente, sin medicación psiquiátrica. Interesante. La Súper. verdad que No no, recuerdo. es muy, no sé, un caso muy interesante, muy... Yo hubiera pensado que era un tumor suprarrenal que se veía mal, digamos, y que parecía que estaba en el páncreas, o bueno, o ectópico. Pero no hubiera pensado. En realidad, el tumor suprarrenal lo que no nos daba es que tenía ACTH dependiente. Si pensaríamos en tumor suprarrenal, nos hubiese dado la ACTH baja con hipercortisolismo. Sí. Por eso lo primero, cuando se le hizo una tomografía trifásica, incluso de suprarrenales, que no aportaba nada, nos cerró incluso con el caso porque tenía hipercortisolismo, pero con ACTH bien alta, que hablaba más incluso de producción ectópica que de enfermedad, por la gran producción, digo. Muy bien, pasamos. Buenísimo. Muy interesante. Sí, acá queremos hacer un pequeño repaso, muy breve. Y también estos casos sirven porque nos resaltan la importancia de trabajar en equipo, que ya es un hecho, ya está reconocido, pero el equipo es la única manera de tener un concepto integral de las patologías cuando y se presentan de esta manera, porque venían siendo vistos por distintos especialistas, pero en forma no prolija. Cuando se toma en forma prolija y se va derivando para sumar conceptos que pueden confirmar los estudios que se van haciendo, ayudan a un diagnóstico y por ende el beneficiado es el paciente. Doctora. Bueno, más que nada para cerrar, los tumores neuroendocrinos del páncreas tienen muy baja incidencia, el 19% se halla en la tomografía. En este caso nos tocó un tumor funcionante, pueden ser estos en orden de frecuencia, insulinoma, gastrinoma, bipoma, glucagonoma, somas y ACTH-oma, que es nuestro caso. No funcionantes, 35 a 50%, los síntomas son compromiso local y el 50% tienen comportamiento maligno. Bueno, como comentario final, decidimos presentar este trabajo un poco por lo raro del caso, digamos, y la infrecuencia de estos tumores. Como dijimos, hoy estuvimos hablando con el oncólogo, los médicos clínicos, endocrinólogos. Fue un trabajo interdisciplinario y también para destacar que los pacientes que tienen Cushing, ACTH dependiente, tienen mucho mayor gravedad en las infecciones. Y bueno, de paso esta paciente estuvo internada en terapia por una intercurrencia, por un shock séptico que había hecho después de la cirugía. En contexto de una infección de piel y partes blancas. Exacto, sí. No hay más. Eso es todo y muchas gracias Miguel, muchas gracias a ustedes y ojalá, doctora, muy amable, yo agradezco a las doctoras que hoy nos acompañan porque nos hacen despertar un poquito las neuronas quirúrgicas que están muy centradas en el tumor, en la cirugía, en la calidad de cirugía. Esta, Miguel, fue una cirugía con conservación del vaso.
conservación del vaso con conservación de los vasos esplénicos, lo que realizamos. O sea que la chica, siendo joven, su vaso está funcionando. Eso es todo y muchas gracias. Bueno, Hasta el te próximo- hasta la agradecemos, próxima tenemos. excelente caso, excelente manejo y resolución y bueno, gracias por ilustrarnos. Y justo el doctor Stati se retiró, lo llamaron, pero nos estamos encontrando el mes próximo, si Dios quiere. Bueno, un placer. Cariños a todos. Hasta luego. Gracias, Doc. Gracias. Muy bien, vos como siempre. Me trabé al final. Fue complicada las palabras de... Sí, me voy a acordar.